Tengo el honor de estar en comunicación con un héroe del Perú, el veterano de la guerra del Cenepa y jefe del comando Chavín de Huántar, el general José William. José, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Juan, te agradezco la gentileza de poder entrevistarme. Estoy a tu disposición para lo que quieras preguntar al respecto de ambos temas. Este año se cumplieron 25 años de la guerra del Cenepa, la guerra entre peruanos y ecuatorianos, la última guerra del siglo en Sudamérica. En este caso, ¿qué nos puede decir de la importancia que tuvo esta guerra final que llevó un tratado de paz definitivo entre ecuatorianos y peruanos? Sí, ciertamente, Juan, esta es la última guerra latinoamericana, ¿no? Y que con la gracia de Dios terminó estableciendo una paz que ya se había dado con el protocolo de Río de Janeiro de enero del 42. Y bueno, terminada, ¿no? Puntualizada ya con el Acta de Brasilia luego de Cenepa. Yo quiero también precisar ahí de que es la última, pero también, Juan, con toda certeza, son entre Ecuador y Perú han habido crisis, fricciones, conflictos y guerras que datan de más de 150 años. Fíjate, los problemas los comenzamos nosotros desde cuando éramos el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Perú. Nueva Granada, por supuesto, un virreinato que había sido desprendido del virreinato de Perú, grande, comprendía pues a Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Entonces, y ahí ya comenzábamos con ciertas fricciones por el tema de la selva, Maynas, Tumbes, Jaén, habían ciertas cosas, y de por medio estuvo el Utiposidetis, la libre determinación de los pueblos, actas no firmadas o laudos firmados por el rey de España, y así es con el pasar del tiempo, el virreinato de Nueva Granada se convierte en la Gran Colombia, y continuamos con los mismos problemas. Ya en ese momento, la Gran Colombia, respaldando a la provincia o al distrito de Ecuador, ¿no? Que eran los 4 distritos, el del sur, el distrito de Sur o Ecuador, pues O sea, son conflictos que vienen desde la época colonial, por de la supuesto, época vienen de la virreinal. época colonial, y luego que se desactiva la Gran Colombia por decisión de sus mismos integrantes, es que comenzamos nosotros con los problemas con el Ecuador mismo. Y ahí hemos tenido problemas en Guayaquil, en Quito, invasiones de un lado y otro lado. Yo creo que podemos clasificar los conflictos y las guerras en 3 momentos importantes. El primero de ellos es aquella guerra que tuvimos entre 1858 y 1860, cuando Ramón Castilla va hacia Quito, hacia Guayaquil, invade Guayaquil y las provincias del sur. Terminamos en un tratado que no se reconoce, luego vinieron los mismos problemas de los requerimientos que quería cada uno de los estados ¿no? sobre territorios que consideraban que era de uno u otro. No, nos favorecían los laudos del rey y una serie de documentos más, además de cuestiones muy importantes como la libre determinación de los pueblos y el uti possidetis. Entonces, es así que luego de esa primera guerra, nosotros tenemos quizás la más importante, sí, la más importante, la de 1941, ¿no? Desde el segundo semestre de La 1941 guerra de la hasta cordillera del Cóndor. esa es la guerra, no, esa es la guerra del 41. Le Sí, la dicen la guerra guerra del del 41. 41. Claro, en aquella donde Perú invade y llega hasta toma las provincias del Oro y toda la parte sur del Ecuador, pero que está bien, bien próximo a Perú. Este, termina esto con el protocolo de Río de Janeiro, que se firma a fines de enero del 42, sí, del 42. Donde está de Entonces, garante Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil. exactamente. Ellos eran los países garantes que luego también tienen un papel importante en el tema del CENEPA. Pero este tratado, este protocolo de Río de Janeiro deja espacios vacíos, ¿no? Dentro de ellos 78 kilómetros que faltaban delimitarse en la cordillera del Cóndor, justamente donde hubieron los conflictos de Paquicha del Cóndor y del Cenepa, ¿no? Que se dieron entre 1981, el de la cordillera del Cóndor, y luego el del Cenepa, el 95.
Los Entonces quedaron esos. ecuatorianos sostienen que no estaba delimitado lo que era el río Cenepa en esa entonces, que se hablaba del río Zamora y río Santiago. Claro, ¿Qué opinas al respecto? El Zamora y Santiago viene a ser el mismo río. Zamora en Ecuador, pero cuando cruza la cordillera se convierte en Santiago. Ciertamente lo que sucede es que para esa época, Juan, no teníamos los instrumentos que existen en la actualidad, los GPS y diferentes mecanismos electrónicos, no Los satelitales que radares. permitirían definir claramente la frontera. Pero lo cierto es que el protocolo de Río Janeiro nos especifica claramente la frontera y dice que la frontera pasa por las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y que va de este hacia oeste. Solamente que, y aquí está el problema que va con lo que tú acabas de preguntar, que es muy, muy importante, es que faltaban delimitarse 78 kilómetros de esa cordillera del Cóndor, lugar sumamente difícil de acceder. Entonces, ese era el problema. Incluso en el Al, 95 la guerra toma el nombre del río. La guerra del Cenepa es por el río Cenepa. por el río Tiene mucha Cenepa, claro. importancia este río. Exacto, es que es el río Cenepa y todo lo que es Paquish y el Cóndor están casualmente dentro de esos 78 kilómetros. Entonces la aspiración era que esa franja, ese espacio de 78 kilómetros se prolongara y llegara hasta el río Marañón o tuviera salidas en el Marañón de tal forma de poder salir al Amazonas. Ya las expectativas de los años anteriores, ¿no? Sobre Tumbes, Jaén y Maynas, que vendrían a significar casi una cuarta parte del territorio peruano o quizás una quinta parte del territorio peruano, ya habían quedado detrás, porque evidentemente el tiempo no nos da para esto, porque hay legalidad, ¿no? Instrumentos también internacionales tipo a tratados y protocolos que acreditan que ese territorio era nuestro. Pero Usted lo explica muy bien, hay que mirar con los ojos de la época, porque ahora con el Google Maps, con los GPS, con los radares es fácil de limitar, pero en esta época era prácticamente un territorio inaccesible. Así es. Entonces, como era difícil de delimitar, habían fricciones. Unos que afirmaban de que el otro país no quería hacer los límites porque estaba retrasando las cosas, los otros que querían un poco más. Total, que eso fue haciendo que con el tiempo no se llegaran a definir esas fronteras. Y ahí vinieron estos problemas donde Ecuador principalmente, y la historia lo dice, va ingresando a territorio peruano, crea bases que llevan el mismo nombre, ¿no? De bases o puestos de vigilancia ecuatorianos, pero hace una homonimia con Perú. Y ahí es donde se dan estos dos últimos conflictos, el de Paquicha, Cordillera del Cóndor, que es más pequeño, son fricciones, escaramuzas, y luego Cenepa, que es un conflicto, lo que la califican también como una guerra focalizada, porque ambos gobiernos no quisieron hacer que el escenario no se desbordara, ¿no? Que no se diera una guerra total, ¿no? Incluso la guerra del Cenepa, como es cercana en el tiempo, mucha gente en su país, lamentablemente, para delegitimar el trabajo de ustedes, dicen que fue una guerra provocada por el fujimorismo, que fue una cortina de humo para un tema político y lamentablemente no se entra en este análisis que usted bien hace. Era un conflicto que tenía varios años y ustedes fueron a combatir por la patria, por el pueblo peruano, no por el gobierno de turno. Exacto. Lamentablemente hay esta confusión. Esa es la respuesta, o sea, no es posible, ¿no? De que un gobierno vaya a significar o tener el peso de generar un conflicto. Este tema del Ecuador data de casi 200 años atrás, como Es dije al como salvando la principio. distancia lo que pasa con Malvinas. Muchos para delegitimar dicen fueron a combatir por la junta militar, por el proceso, no, fueron a combatir por la patria y era una causa nacional, no una causa inventada por ningún gobierno. Claro, lo de Argentina es una aspiración argentina, ¿no? Evidentemente por las Malvinas, ¿no? Yo creo que por sobre cualquier otro asunto está ese, ¿no? Y eso es lo que sucedió con Perú. Aquí no hubo una cuestión política, ¿no? La política maneja los conflictos, evidentemente, le corresponde esto, pero en el escenario donde tiene que manejarlos y conducirlos. Pero este es un problema que data de mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido 3 guerras importantes
¿no? Y CENEPA fue la última. Y por suerte se En, resolvió en definitivamente el, a partir del claro, año 98. y en CENEPA se termina de solucionar el problema, puesto que, y me voy a permitir decirlo no solamente porque soy militar, sino que evidentemente que el éxito fueron de las armas peruanas, en el sentido de que se respeta o se realiza lo que dice el protocolo de Río de Janeiro, que ya estaba establecido desde 1942, de enero del 42. La frontera no se mueve un solo milímetro de donde estaba. Lo que se hace es demarcar la frontera, ¿no? Y terminamos de demarcar la frontera en los 78 kilómetros y se aplicaron o se viabilizaron una serie de acuerdos que se habían dado en el protocolo de Río de Janeiro, como por ejemplo que Ecuador tenía la posibilidad de hacer libre navegación por los ríos de la Amazonía. El Ecuador también tiene la posibilidad de hacer 2 embarcaderos en la selva, crear una zona intangible en el lugar. Y lo que sí se dio Perú, y me parece que es un conflicto, es una guerra, al final hubo un acuerdo, hubo una negociación y Perú decidió ceder 1 kilómetro cuadrado como cementerio de guerra para el Ecuador, pero que no tiene soberanía. Quienes nazcan ese kilómetro no tienen la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, en resumidas cuentas, la frontera se delimita conforme al protocolo de Río de Janeiro. Y como dice Clausewitz, ¿no? En una guerra, en un conflicto, quien gana es quien impone su voluntad. Bueno, pues no nos impusieron ninguna voluntad porque la frontera no se movió. Se respetó el protocolo, nosotros tampoco no avanzamos absolutamente nada, no correspondía hacerlo, solamente nos defendimos. Se podría decir que fue una guerra entre caballeros. Nos defendimos y le digo, Juan, que con el Ecuador hemos mejorado nuestras relaciones de una manera verdaderamente significativa. Tengo varios amigos que son ecuatorianos y las cosas funcionan muy bien. El proyecto Puyango-Tumbes. Puyango es el mismo río Puyango cuando pasa a Perú se llama Tumbes, ¿no? Las cosas han mejorado tremendamente. Incluso hay gabinetes binacionales. Así es. Y yo Hay creo que es una intercambio guerra comercial. Sí. así es. Yo creo que es una guerra también que de alguna forma recompensó a las armas ecuatorianas, ¿no? Y a las peruanas, a las ecuatorianas, porque no podemos decir que ganó tal o ganó tal, ¿no? Como pueden decir Aparte algunos. tuvieron acciones heroicas los ecuatorianos, sobre todo con su defensa Sí, sí, aérea. se prepararon Muchas bajas en mucho tiempo helicópteros y en aviones le provocaron al Perú. así es, se prepararon un buen tiempo, fueron unos dignos eh, soldados a quienes nos enfrentamos. La cosa no estuvo difícil, pero evidentemente, ¿no? Como dije antes, el éxito de las armas peruanas hizo que la frontera no se moviera un solo milímetro de donde estábamos. Y así es como hemos terminado y hemos cerrado un capítulo tan importante y sobre todo de tantos años con el Ecuador, y ahora tenemos de las mejores relaciones con un pueblo que es muy parecido al nuestro. Somos muy parecidos los ecuatorianos, los peruanos, los colombianos. Entonces, eso es lo que yo puedo decirte, Juan, con respecto al conflicto del CENEPA, la guerra del CENEPA. Lamentablemente hubieron pérdidas humanas, muchas personas que quedaron inválidas, ¿no? Perdieron las piernas, los brazos, las minas, las armas, los bombardeos, la guerra aérea, guerra de helicópteros, antiaéreas, combates en el interior. Yo tuve la oportunidad de estar allá con las fuerzas especiales. Comandos peruanos ingresaron hacia el interior de las líneas ecuatorianas. Pudimos recuperar o tomar, ¿no? Morteros, ametralladoras, armamento que lo tenemos en nuestros museos. Sí, fue una lucha, ¿no? Como la que merecen dar dos ejércitos, ¿no? Dos fuerzas Después hay armadas. otro tema interesante que ocurre al año siguiente, que es la toma por parte de este grupo terrorista llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de la Embajada de Japón, que muchos veteranos de guerra como usted integraron el comando Chavín de Guanta. ¿Nos puede decir la importancia que tuvo la preparación de que
haya veteranos de guerra en esta operación militar que fue magnífica, incluso es estudiada en diferentes escuelas militares de la región. ¿Nos puede comentar qué significó la presencia de veteranos de guerra del CENEPA en aquella operación? Fue valiosa la presencia de todos los hombres que estuvieron en la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar. Se vio enriquecida por la experiencia de los combatientes del CENEPA, pero también por los combatientes en la lucha contra el terrorismo. Nosotros ya teníamos años, más de 15 años, peleando contra el terrorismo, ¿no?, que había comenzado aquí en el Perú. Bueno, el terrorismo llega pues al Perú como llega el comunismo a toda Latinoamérica, porque es una corriente que es parte de la Guerra Fría, ¿no?, que comienza a llegarnos pues desde las décadas de 50, 60, y no Incluso solamente... en Perú hubo grupos terroristas muy sanguinarios, muy complicados en la región, sobre todo Sí, los grupos de Sendero Luminoso y en menor medida del MRTA. nosotros comenzamos con este problema del terrorismo, que le decían en esa época guerrillas, el año 65, cuando el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Ejército de Liberación y otros grupos, ¿no?, de peruanos, ¿no?, y extranjeros que querían subvertir el orden y tomar el Guerrillas poder. campesinas de Hugo Blanco, que después fue Exacto, Hugo Blanco es diputado uno de y ellos, ¿no? candidato a presidente. Claro, los lugares, ellos estuvieron en varias partes del Perú, estuvieron por Piura, Ayacucho, en Puno, y entraron por diferentes lugares al mismo tiempo, ¿no? La idea era tomar el poder, ¿no?, y transformar, cambiar El este territorio gobierno. peruano se presta para esto, no para una lucha de guerrillas, para fortalecer estas células. Nuestro territorio les ayuda, pues tenemos selva, tenemos sierra, lugares muy difíciles, y así es como le digo, de que logramos nosotros terminar con esos movimientos no subversivos de la década del 60, y luego, como dijiste antes, nos llegan dos movimientos que sí son verdaderamente crueles, ¿no? Principalmente Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es de orden, ¿no?, de ideología marxista, maoísta, leninista, sobre todo maoísta, ¿no? Y lleva dentro de sí el pensamiento de Abimael Guzmán. Es la lucha por el poder que viene desde el campesinado para, ¿no?, alcanzar el gobierno y poder colocar su política, su filosofía y Incluso su estaban muy funcionamiento. preparados militarmente, muy bien entrenados. Ellos se prepararon por lo menos unos 12 años antes de su primer acto, que fue en el año 85. Ellos comenzaron casi del 79, no, perdón, de los inicios del 70. Y el 85 hicieron su primera acción, y Sendero Luminoso, pues ahora lo que queda de Sendero Luminoso son solamente vestigios, pedazos de delincuentes que están en el Brain y que para nada son, ¿no?, las personas que tuvieron esa ideología equivocada y comunista. Entonces, tuvimos un grave problema con Sendero Luminoso y el MRTA, y que dicho sea de paso, enfrentamos el conflicto con el Ecuador, la guerra con el Ecuador, teniendo también dentro de nosotros estos dos grandes problemas, y volcadas nuestras instituciones armadas a la lucha contra el terrorismo, y se nos abrió el frente externo. Una de las razones por la que nos convoca aquí es el ¿Qué tema es de más la Operación Chavín complicado, de en Huántar. general? Combatir en una guerra convencional contra un enemigo extranjero, como ocurrió con Ecuador, o combatir a un enemigo como el terrorismo, que lamentablemente no tiene quizás las reglas claras como tiene un ejército convencional de otro país. Son diferentes actores, diferentes escenarios. El escenario externo, evidentemente que es muy fuerte, es fuerte, porque tienen calidad y cantidad de armas, profesionales, maniobras, tácticas, estrategias, política, economía, sociedad involucradas. Es todo un tema, ¿no?, un tema que puede cubrir todos los ámbitos del quehacer de una nación. También rigen convenciones internacionales en el tema de las guerras entre países. Claro, La guerra tenemos interna es regulación más complicada, internacional. Claro, sobre pero todo en esa época. el tema interno ya es de cuarta generación, es asimétrico,
es ilegal en cierta forma lo que hacen. No, es cierto, no, definitivamente lo que hace el terrorismo es ilegal. Esa asimetría que utilizan ellos, ¿no? Bueno, evidentemente son más débiles en relación a lo que acabo de citar, pero tienen de su lado la sorpresa, el sabotaje, el terrorismo, la guerrilla, el abuso y una serie de cosas, los cobros de cupos y una serie de cuestiones de La las que ellos falta de se valen para identificación, porque en una guerra el enemigo está identificado a nivel de pertrechos, a nivel de indumentaria. Ajá. En esta guerra no estaba, sobre todo Sendero Luminoso, evidentemente no estaba identificado militarmente. Es más, El estaba MRTA en sus camuflado inicios, con la población civil. así es, el MRTA en sus inicios sí, porque vestían uniforme por la selva central, pero combatieron y fueron también derrotados. Y esa parte del MRTA es la que pretende resurgir, pretende volver a hacer historia, volver a tener parte en el quehacer nacional, y es por eso que intentan en dos oportunidades, la segunda sí la consiguen, hacer una acción terrorista, ¿no? Y toman la casa del embajador de Japón, ya lo habían intentado. Razones tenían, evidentemente una de ellas es pretender que su movimiento vuelva al escenario, vuelva a ser conocido nacional e internacionalmente, vuelva y además negociar rehenes. claro, vuelva a atraer gente, vuelva a atraer jóvenes. Y dentro de sus intenciones también estaba recuperar, ¿no?, de las cárceles de Perú, Bolivia y Uruguay a presos, ¿no?, que estaban purgando condena por terrorismo, ¿no?, por extremismo. Entonces, porque dentro de ellos habían personas que manejaban cuentas bancarias y eso los iba a potenciar. O sea, el asunto entre los objetivos del MRTA y la visión o la estrategia del MRTA, que son dos cuestiones que van de la mano, pero son una con mayor alcance de otra, es que evidentemente el objetivo era tener éxito, ¿no? Para conseguir las cuatro cuestiones que querían: 6 millones de dólares, que se liberen a 400 presos de las cárceles, que se cambie la política nacional económica del Perú, que estábamos saliendo de una crisis bárbara con un 800% de inflación anual, y que a ellos se les deje libres en la selva central. Ese era su objetivo. Pero tras eso había ya una estrategia, ¿no? Que es lo que le dije, ¿no? Una visión de hacer que renazca de nuevo este movimiento, que vuelvan al escenario, ¿no?, con algunos cambios probablemente, y sobre todo con la imagen de ser luchadores sociales, ¿no? Recibidos o escuchados por el mundo o por la región. Es por eso que el día 27 de diciembre ellos hacen esa acción terrorista en la casa del embajador, capturan a más de 600 rehenes, ¿no? Entre ellas la madre y la hermana del presidente Fujimori. Saben, las liberan. Exactamente. Esto también fue una falla de inteligencia de ellos, porque por hubiese supuesto, porque hubieran tenido, claro, hubieran tenido una herramienta mayor para poder negociar. Pero además de ellos también habían personajes, ¿no? Personalidades muy importantes. Canciller Tudela. Sí, político, económico, social, diplomático, militares, policías, ¿no? Personalidades. Extranjeros, cónsules extranjeros. Sí, es que se celebraba la fiesta nacional el nacimiento del embajador Hirohito. Exactamente. Entonces los invitados eran las personas líderes de diferentes ámbitos, ¿no? Del quehacer de un país y de la región y del mundo. Sí. Pues y ahí en esas circunstancias es que ellos piden esas cuatro requerimientos de los cuales les hablé, ¿no? Le hablé antes, ¿no? La cuestión de la economía, de la economía nacional, me refiero al cambio de la política nacional, económica nacional, y las otras tres consideraciones más. Y a partir de ese momento el Estado peruano, el gobierno y el Estado peruano lo que hacen es optar por dos vías: la vía de la salida pacífica negociada, que es una vía que tiene que darse necesariamente, ¿no? Porque uno no puede hacerlo de otra forma, porque por medio están los derechos humanos, las posibilidades del rescate. Ya que fue cuestionado el presidente Fujimori cómo iba a encarar diplomáticamente el tema. Sí, yo creo que para cualquier gobernante
para cualquier político, que de paso es dicho, lo sabemos, ¿no? De que estos temas son de carácter, evidentemente, de decisión política, entonces las decisiones que tienen que tomar son decisiones Y importantes. además emocionalmente Fujimori es descendiente de japoneses y esto ocurrió en la embajada de Japón. O Sí, sea, tanto la mayor. honra, el honor y el apellido. Exactamente. No fue Entonces, aleatorio la, la operación de los terroristas. claro, claro que sí. Claro. Entonces, mientras se intentaba una negociación con una comisión, ¿no? Compuesta por varios personajes, ¿no? Y para Incluso el intentar obispo Ayacucho, Monseñor Cipriani. estaba el Monseñor Cipriani, gran hombre, gran religioso. Luego también estaba el embajador de Canadá, un representante de la Cruz Roja, un representante de Japón, y el jefe de la delegación era el ministro de Palermo, ministro de Educación de Perú. O sea, la delegación del Estado lo tenían, Un factor fundamental. claro, la delegación de negociación la tenían 3 personas, los otros eran veedores, ¿no? Japón, Canadá eran veedores. Entonces, y la Cruz Roja. Entonces, pero paralelo a esto, como corresponde y cualquier Estado tiene el derecho de poder defenderse, es que se preparó una fuerza de intervención. Una fuerza de intervención que de manera general estaba compuesta por una patrulla que tenía que hacer la acción en el objetivo, o sea, ingresar a la residencia dada la necesidad. Un elemento de inteligencia, ¿no? Que tenía las responsabilidades obvias del ámbito de la inteligencia. Y luego Se protegió la vida de los rehenes. El único que lamentablemente fallece, el fiscal Justin. Claro. En el Y un hospital o grupo camino a él. y un grupo también administrativo que se encargó de toda la logística de abastecernos de todo. Entonces, y bueno, se buscó información, entrenamos los 3 meses muy intensamente durante cualquier momento de las 24 horas para actuar de día, de noche o en cualquier circunstancia. Creo que hicimos, en honor a la verdad, Es fundamental una tener la preparación. réplica de la embajada para que esta operación resulte excelente a nivel militar. Sí, el estándar que alcanzamos fue alto, porque tuvimos una ayuda, ¿no? Para ensayar, para entrenar, que era la misma casa del embajador de Japón, con las medidas exactas de la casa, obtenido de los planos que nos dio la municipalidad y que conseguimos en otros lugares, bueno, que se consiguió por inteligencia, que obviamente no los puedo citar, pero se construyó la casa tal y conforme es, exactamente como es. Claro que no estaba acabada ni bonita como es, no estaba con puro ladrillo. Eso también Entonces demuestra comenzamos a que es entrenar ahí. importante la ingeniería militar para este tipo de operaciones. Fíjese, en una operación de esta naturaleza, varios son los actores que tienen responsabilidades importantes. Como por ejemplo, me voy a lo que me acaba de preguntar, las personas que construyen esta residencia y quienes los comandan, nunca tuvieron contacto con nosotros, ni nunca con ellos. Si construían de noche, nosotros entrenábamos de día y viceversa. Entonces, es todo un tema. Así como es un tema manejar el asunto de los hospitales, de las ambulancias, de las direcciones y las calles por donde van a ir las ambulancias, del momento en que se le hace conocer a las unidades quirúrgicas que deben estar listos. Y eso tiene que hacerse en los últimos momentos, nada más horas, porque de lo contrario se pierde la sorpresa. O sea, ni siquiera nuestros comandos, o sea, nuestros comandantes, ni los camaradas de armas sabían lo que teníamos que hacer. Y se enteraron solamente en los últimos momentos, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya no hay retorno al hecho. Porque de lo contrario, pues imagínense, si todo eso se sabe antes, pues alteraría todas las cosas y podría fracasar la operación. Muchísimas gracias, general, muy amable. Gracias por la invitación. Permítame para terminar hacer un reconocimiento a lo que significó la operación en lo político, en lo social, en lo económico y en lo militar, en lo de seguridad, ¿no? En su proyección. O sea, me refiero a lo que evitó que sucediera con el país,
al tener éxito la operación. Y claro, por supuesto, el reconocimiento a lo valioso a los rehenes y a los comandos, ¿no? Valiosos A los hombres dos que caídos, Jiménez y Valer. evidentemente con Jiménez, Valer y el doctor Justi como los caídos, pero adicionalmente nosotros tuvimos 25 heridos y también tuvimos 12 rehenes heridos. Le agradezco la invitación, espero que les pueda haber servido esto que les acabo de indicar. Y muchas gracias, Juan, por tu invitación, muy gentil. Gracias. Muchas gracias. Viva el Perú. Viva.